Hey, mi gente, sean todos bienvenidos una vez más a su podcast Dímelo a 24 fracciones por segundo, un podcast dirigido al mundo del cine y el entretenimiento en general con sus anfitriones Manuel Peralta. Ronnie Rod. y Danilo Arroyo. Esta es la entrega número 120 de su podcast Dímelo a 24 fracciones por segundo, pero antes de empezar con el podcast, quiero decirte que si estás aquí por primera vez, estás viendo o escuchando este podcast por primera vez, quiero invitarte a que te suscribas al canal, que le des like a este video y lo comparta con tus amigos. Haz clic en la campanita para que recibas todas las notificaciones de todos estos episodios de Dímelo a 24 fracciones por segundo, el DATV Podcast, nuestras series originales y un nuevo show que estrenamos el próximo mes. Así que todos atentos a todo este contenido. Denle like y suscríbanse. Mi gente, ¿cómo les ha ido en el resto de la semana? El fin de semana, sobre todo. Oh, no fue de Muy maravilla. bien, muy bien. Bueno, acá aconteció un diluvio de niveles bíblicos, apocalípticos, Sí. que duró un día así, pero eso fue interesante. De repente me recordó un poco lo que vivíamos en Santo Domingo con la lluvia. Sí, bastante. Y tú, Emanuel, dime, ¿qué te cuentas? No hay muchas cosas, no hay nada que decir. De maravilla, todo de maravilla. Maravillado. Bueno, pues entonces vamos a darle a Fear Street, parte 1 y parte 2, en las dos películas que son la tendencia ahora mismo de la plataforma Netflix. Ya van dos fines de semana, es una trilogía. Acabamos de ver las dos primeras partes de lo que es la trilogía. Fear Street 1994, la primera parte, Fear Street 1978. Estas películas con una temática noventera y ochentera, o se va más atrás a los 70 y le hace un buen homenaje, casi logrado en un 100% el tipo de película, temática, color y todo, aunque hay ciertas cosas que se les escaparon de la mano, no de mala manera, sino que el toque vintage que quisieron lograr se le fue y se vio muy moderna, sobre todo la segunda entrega. Pero antes de hablar de esta serie, de esta película, de estas dos primeras entregas de Fear Street, vamos a decir quiénes están detrás de estas grandes producciones, porque estas dos películas son más que maravillosas. A mí me gustaron en lo particular, sobre todo la segunda entrega. La primera entrega, Fear Street 1994, parte 1, está dirigida por Leigh Janiak y está escrita por R.L. Stine, el famoso guionista y creador del Goosebumps o Escalofríos, como se le dice en español. Para mí que esa traducción se la dieron los españoles. Ok, excelente. Este escritor viene ahora con una nueva trilogía para aquellos que venimos de la generación de los 80, refrescarnos la memoria con estas películas que tienen un toque distintivo de ese cine gore, de ese cine slasher de la década finales de los 70, 80 y 90, que de una manera u otra fue muy bien lograda. La directora Leigh Janiak hizo un excelente trabajo y el escritor de esta primera parte, R.L. Stine, como siempre, con una excelente historia de slashers, de gore, de mucha sangre, demonios, etcétera. Una excelente combinación. La dirección de fotografía, el color, el ambiente de estas dos películas está a cargo de Caleb Heyman. Excelente trabajo fotográfico por este señor, excelente coloración que le pudo dar a esta película. En el elenco de la primera parte contamos con Kiana Madeira como Dina, Olivia Scott Welch como Samantha Fraser, Benjamin Flores como Josh, Julia Rewell como Kate y Fred Hetchinger como Simon. En la segunda entrega tenemos la misma directora, Leigh Janiak. Está escrita en esta ocasión, hay dos guionistas en la segunda entrega, 1978, Zach Olkewicz y R.L. Stine de nuevo, y el mismo director de fotografía, Caleb Heyman. En el cast tenemos a Sadie Sink como C.G. Berman, Emily Roth como Cindy Berman, Ryan Simpkins como Alice,
Maccabee Sly como Tommy Slater, Gillian Jacobs como Siggy la adulta, y Ted Sutherland como el John Nick Good. Y tenemos a Ashley Zuckerman como el sheriff Nick Good, pero el adulto, ya, el que vimos en la primera entrega, adulto, porque en la segunda entrega vemos estos personajes, algunos mucho más jóvenes y otros que no existen. 1994, La calle del terror, Fear Street. Ronnie, ¿qué te pareció esta primera entrega? La primera entrega, Fear Street 1, 1994. La primera entrega, como lo dices bien, fue realmente una película que buscaba hacerle homenaje al cine de horror de los 80, 90. Slasher films, para los que no están muy educados con el tipo de este cine, generalmente involucra violencia digamos, cuchillos, machetes, hachas, gente despedazada, cabezas mochadas y todo este tipo de violencia, básicamente, donde el malo de la película básicamente ataca a los protagonistas o a los personajes de una manera viciosa. En este caso en particular, al ser una obra basada en la novela de R.L. Stein, em, los protagonistas son todos adolescentes, porque él es reconocido por que tiene la particularidad de haber escrito muchos cuentos de horror y novelas con esa particularidad de que trata de jóvenes, básicamente como los que recordamos las películas de los 80, 90, Jason, Ujú. Scream, generalmente eran adolescentes y gente joven, que el famoso típico campamento donde se van de verano, de ahí entonces sucede el desastre, o en alguna zona suburbana, ¿verdad? Nada en la ciudad, pero en la zona suburbana, amigos que se encuentran con esta amenaza. Esta película le hace, digamos, homenaje a ese tipo de cine. Me pareció interesante, me pareció realmente eh, violenta, no tanto como la segunda, creo que a la segunda le subieron 3 o 4 tonos en todos los aspectos, pero obviamente en la primera básicamente buscan es establecer cuál es la historia, quiénes son los personajes, cuáles son las motivaciones, pero claro, sin dejar de lado la violencia y la matanza de los personajes. La primera película es intensa, es realmente una remembranza de ese tipo de cine. Me gustó, no mucho. Creo que hay cosas que se pudieron mejorar. Creo que se fueron muy a lo fanático de ese tipo de cine. Se enfocaron más en lograr que visualmente, que la historia sea así de ese tipo de cine de los 80. Y tal vez descuidaron un poco la narrativa. Pero también, a decir verdad, señores, es una película para entretenerse, es un tipo de cine para la gente que le gusta ese tipo de cine, obviamente. No es para que usted vaya ahora a hacer una tesis, ¿verdad? Doctoral sobre la película. Es para divertirse y pasar el rato. Ver gente cogiendo lucha, corriendo, gritando y siendo picada en pedacitos. En esta película la violencia realmente no es tanto así. Sí hay sus escenas que son visualmente fuertes, pero en general es una película disfrutable. El elenco está compuesto por diferentes tipos de adolescentes, vamos a decir, el, el- la chica cheerleader, tú tienes el típico jugador de fútbol que le hace bully a los nerds, está esa competencia o conflicto siempre entre grupos de estudiantes o de jóvenes. Em, Algo que me llamó la atención es que también este, ellos centran la temática de la película en que la violencia no es nada más de parte de, vamos a decir, el enemigo, el malo de la película, ¿verdad? Del asesino, sino que el pueblo en sí está, por mucho tiempo ha estado aconteciendo un tipo de violencia y aquí entonces buscan darle una explicación. ¿Qué les pareció a usted de la película de Fear Street, parte uno?
A mí, Como tú dijiste, y yo dije en la introducción, es una película que le hace homenaje a este cine ochentero, aunque a pesar que la película, la primera parte supuestamente ocurre en la década del 90, la película no tiene nada de la década del 90, que es un aspecto que a ellos se les fue de la mano, porque la película no tiene nada del 90, ni siquiera usaron soundtrack, música alegórica a la década del 90. Parte de la vestimenta y los vehículos utilizados en esta escena tampoco eran vehículos referentes a la década del 90, sino más al 80. Pero no sé, quizás fue algo que lo hicieron a propósito. Hay muchas cosas que son propias de ese cine gore de los 80 que es absurdo, pero creo que ese absurdo que vimos es interesante y es aceptable porque se le está haciendo un homenaje a ese cine de esas décadas atrás. Las interpretaciones de los chicos, de los adolescentes, estuvo muy bien, aunque ese tono que tú dijiste, que lo subieron en esta primera parte, No, 1994, en la de, segunda, dije. no, pero aquí en la segunda el tono está al tope, porque en la segunda, bueno, vamos a llegar ahí. En esta primera Sí, parte, el gore, sobre todo, es un poco exagerado. Hay cosas que en ciertos momentos se vieron caricaturescas, como es el caso del tipo disfrazado con la máscara de Carabela, que nos hace alusión a Scream o a todas esas películas que se vieron en los 80. Pero está bien, porque en el aspecto principal o la misión, el objetivo de esta película fue entretener. Y quiero decir que si en realidad ese fue el objetivo de los realizadores de esta producción, pues lo lograron, porque la película entretiene tanto a las nuevas generaciones que no consumieron cine de los 80, que no consumieron ese cine gore de los 80, ni de los 70, como nosotros, porque aunque nosotros, por ejemplo, yo sí nací en la década del 70, a finales, pero yo vine a ver esas películas y a tener uso de razón ya casi a finales de los 80. O sea, yo no vi esas películas ahí, pues esas películas se estrenaron, yo no tenía uso de razón, pero le vine consumiéndola casi en los 90 y las consumí mucho en los 90. Me parece muy ok, bien. sí, Como dice Ronnie, hay muchas cosas que pudieron haber sido mejoradas, que resultaron muy mal logradas. En el caso mío, como director de cine y cinéfilo, vi muchos aspectos técnicos que estuvieron muy mal logrados, pero esto no quiere decir que la película no funciona. O sea, no quiere decir que la película no resulta. La película estuvo muy bien narrada, sobre todo, y al traernos una primera parte que en realidad viene siendo la última parte de lo que es la historia en completo, por completo, me parece muy bien, porque en esta primera entrega nos hacen entender de manera explícita de que esta película es como el tercer acontecimiento de una cadena de sucesos que iniciaron hace 300 años. En esa parte está muy bien y nos dan a entender que para poder entender la historia en completo tenemos que ver la trilogía. En esa parte está muy bien. El sello indiscutible de R.L. Stein está muy bien. Esta directora, Janiak, hizo un excelente trabajo, que siempre lo digo en los podcasts, no es nada fácil dirigir adolescentes ni niños. Es muy difícil y se vio que fue un trabajo muy agotador. De una escala del 1 al 10, yo le doy a la película un 8.5. Hay cositas que se le fueron, pero que son pasables. Eso es en la parte uno, que es la que estamos abordando ahora. ok. ¿Emanuel? ah, eh, bueno, en mi opinión, la película es una, ¿cómo decirlo? Es una película para tontos en general. Y para mí eso afea muchísimo a su homenaje. Es un intento de homenaje, para mí no tiene nada de homenaje en el fondo. Es un intento de homenaje. Eh, el guión
me tripea por algunas cosas porque está bien estructurado, pero no tiene tanta sustancia. El hecho de que sí hay un trasfondo de violencia en el barrio y que cómo es presentado Shady Side, y cómo ellos ambientan toda esa violencia, cómo ellos te van dando un argumento de que algo está pasando, de que hay un horror y hay un asesino, es interesante. O sea, te pone a ver qué hay detrás. Sin embargo, la película carece de sustancia, solamente puede ser entretenida para quien se quiere entretener. Vamos a suponer, si uno quiere entretenerse y uno lo que le gusta es entretenerse, pues está bien. Exacto, como Pero hay muchas cosas entretenimiento con las que uno se funciona. puede entretener. O sea, que no sea eso. O sea, es reemplazable fácilmente la película por cualquier otra cosa, porque no es tampoco lo máximo en entretenimiento. Y la película, en el fondo, también tiene muchos, eh, ¿cómo se dice? Cuando hay una trilogía, cada parte debe de ser lo suficientemente sustancial, por lo menos no dejar tanto para la próxima y para la próxima. Hay que dejar algo, digamos, pero tiene que ser completa ya por sí misma, en cierto sentido, en cierto aspecto. Eh, los personajes están en un ambiente y se están protegiendo de algo que no es convincente. Hay muchas cosas que pasan alrededor de los personajes que uno dice, pero banca, estos muchachos que hacen allí, que buscan por aquí, que hacen, pero eso es parte de, digamos, del entretenimiento, ¿no? De poner a los muchachos en una soledad tremenda donde ellos se hacen lo que ellos quieran y que viven una vida como, como ellos quieran. La cuestión de si habían cuestiones de los 90 o de los 80 en el tiempo de los 90, recuerden que la película también es una película a principios de los 90, 1994, y en algunos lugares que son medio campestres de Ohio, que como Shady Side, y, y que hay algunas cosas todavía que están atrasadas. En cualquier caso, es un problema de la producción que tal vez no encontró la forma o el presupuesto de rellenar esos vacíos. Y ya no me parece, los homenajes son demasiado cliché, son unos referentes muy, no sé cómo decir, pero son unos referentes demasiado cliché que se saben y no sé si la película para adolescente con toda esa violencia sería buena. Aunque la violencia en este caso, cómo se presenta cada asesinato, para mí está hecho a la perfección, aunque son la mayoría predecibles, no tiene o sea, no hay horror, no hay terror en la película. La película es entretenida, es más de aventura, de terror, como es el caso de R.L. Stein, que son libros y cuentos malos en realidad, son cuentos malísimos y que son un terror medio en Estados Unidos. Él es la versión bizarra de Stephen King. Una Pero versión no por mala, eso ¿no? dejó de ser popular. Bueno, siempre ha sido malo y Porque sí, obviamente él, exacto, él como que supo, eh, encontró, vamos a decir, su fórmula que le gustaba a la gente, con todo y que no fuera la mejor literatura. Pero fue tan popular que mira dónde estamos ahora. Perdón por Hablando haber de, interrumpido. bueno, en es lo la, que tengo que decir sobre la primera. No me gustó mucho la de la primera. ¿Sabe qué me gusta? El opening, el antecapítulo, el precapítulo, la entrada de la película. Todo eso sí me gustó, cómo se fue desarrollando hasta el asesinato de la muchacha, de la secretaria en el centro comercial. Eso Ah, fue muy bueno porque desde que comienza ya empieza a ver algo que va a pasar y eso es seguro. sumamente interesante, aunque después que se corta, hasta como media hora no hay otro asesinato, entonces da mucha vuelta en ese sentido. Exacto, Me exacto. A pone los a que uno no a han visto dormir. la película, sepan que no es que van a ver, porque la primera película es básicamente un setup, básicamente es preparando a la audiencia para que se familiarice con los personajes, la situación. Y ahora que mencionas eso, Emmanuel, quiero decir que esa actriz es am, Maya Hawke o ujú. Hockey. Ella participó en la serie de Stranger Things, temporada número 3. Este, y
En la segunda película también hay otra actriz, precisamente de Stranger Things, temporada número 3 también, Ajá. pero ahí llegaremos. Esta joven Maya Hawke, eh, a los que han visto la serie de Stranger Things, ella es la compañera de uno de los personajes que trabaja en una heladería. Y me pareció como mira esto, tú sabes, como un espaldarazo like, de fan, de fanaticada, porque si te fijas, esa escena, el opening, sucede en un centro comercial. Y ella también, el personaje de ella, pues tenía una heladería en el centro comercial y el centro comercial pasa a ser una gran parte de la serie de Stranger Things en la tercera temporada. Pero bueno, eso es algo aparte. Am, con lo que decían de que la película realmente no es que está hecha así, que todo es pim pum, como decimos los dominicanos de los 90. Tiene unos que otros elementos, pero es más como el estilo de cine. Los jóvenes haciendo tonterías, como dice, sin sentido en una situación, porque lo que uno dice es, yo en una situación así haría tal cosa. Eh, pero bueno, eso es típico en ese tipo de películas de horror. Las mujeres gritando, los gritos, el típico, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! Me voltea, ¡sáquete! Tú sabes, los jump scares, que son las escenas que no necesariamente va a suceder nada malo, pero que buscan como que sorprenderte. La música está particularmente todo el tiempo activa. Yo no recuerdo que hubieran escenas donde no hubiera música. Todo el tiempo es turururu, una música así como terrorífica o siempre una música que ambienta para hacerte sentir el miedo, vamos a decir. ¿Qué otra cosa podemos decir, Danilo? ¿A ti te gustó la película más que a nosotros dos? Yo sé que sí. A mí de Podría esa ser. película, ¿tú sabes qué tiene de súper interesante esa película? Las escenas de los asesinatos que están bien hechas. Aunque la sangre le falta un poquito de color rojo, le falta más intensidad. Quedó Pero medio aguada ahí. hay una parte donde meten la cabeza de la muchacha en una vaina, Una Ay, en algo padre, rebanadora. rojo. una rebanada. Eso sí, esa película tiene. Aunque no, uno no encuentra todo el sentido, pero es interesante. Por lo menos esa película, todos los personajes lo van aniquilando y eso está bien, eso está muy bien que lo aniquilen. Y el uso también, Emmanuel, de efectos prácticos, que ya hoy en día todo, hasta la película de horror, todo es un CGI, Ajá. tú Sí, sabes. porque quisieron mantener la esencia, pero de decir que quizá me gustó más que ustedes, me gustó en el sentido de que la idea, como una historia comercial, de que es una excelente idea como entretenimiento, lo que dije al principio y lo que dice Manuel. Ahora, también hay que reconocer que como para entretenimiento no es lo más súper, ¿entienden? Oh, Porque, claro que no, claro que no. pero el objetivo de estas personas, pienso yo, del equipo de producción, de la De guionista, Netflix completo, ese es el motivo de Netflix, o sea, o sea, y de Netflix fue entretener. Y fueron muy inteligentes porque a la generación de nosotros y más atrás, y la nueva generación, la que está vigente, lo atrapa, nos atrapó. Ok, pero hay muchas cosas en la película que la catalogan como un tollo. A los que nos ven de otros países distinto a la República Dominicana, un tollo es un embarre, es un disparate. Eso es esta película. Pero la película entretiene. Si tú literalmente, no cinematográficamente, une las historias, la estructura argumental de la historia es muy creativa, cumple, pero el aspecto narrativa cinematográfica, ahí la película cae por completo. Las dos partes y hasta la que viene el próximo viernes, la tercera, cae por Sí, completo. tiene unos problemas como de edición y de Sí, corte que los jump scares eh, son avisados. Siempre los jump scares hay uno al que le van a cortar la cabeza o lo van a apuñalear y lo sí, que sea. Primero está discutiendo. No es porque van a pagar, qué sé yo qué. Te lo dije, ven por aquí. ¡Chua!
Exactamente. Pero con todo y todo, Son la avisados. primera, oye, la primera, la segunda es mucho más sustancial que No, a eso en voy. actuación, en historia Mil y guión. novecientos setenta y ocho como homenaje, sí cumple. Esa 1978 es un homenaje fiel y completo a Friday the 13 de 1980, la primera película de Jason, la uno. Oye, los mismos tipos de personajes Los en el personajes campamento. idénticos. ¿Y El sabías que el campamento es el mismo campamento que utilizaron en Jason de 1980? Pero eso es, Es sí, la misma pero oh, locación. hay cuestiones que toda esa referencia, yo no sé por qué ellos le llaman homenaje, por qué le tienen que llamar homenaje con ese cliché tan, bueno, en ¿cómo el se puede? sentido de que Eso es, ya el cine de ese tipo no se Original, está porque haciendo hoy en un día. eso es homenaje, yo un no sé, homenaje al cliché, ¿me entiendes? Es hay un que hacer, homenaje que lo hicieron, porque te digo, te voy a decir algo. Yo lo que puedo notar, que se viene diciendo de hace tiempo de Hollywood, que Hollywood carece de ideas, de nuevas historias y de nueva ideas, porque esto no es más que un reciclaje de películas que se dieron en los 80 y parte de los 90. ya está ahí, entonces no es original y no tiene tanta creatividad. No, porque ahí no hay creatividad y no hay originalidad. Ahora, la transformación, porque aquí hay una transformación de una idea original y la Es forma como como estructuraron, un remake falsable. exactamente, como la estructuraron, funciona como entretenimiento. Porque aquellas películas funcionaron como entretenimiento y como refuerzo de un género y se convirtieron con los años en cine de culto. Pero esta vaina no, ¿entiendes? Vamos a decirlo así. La segunda parte, supuestamente nos quieren transportar a la década de los 70, pero hablando, cinematográficamente hablando, la imagen no es de los 70, es muy moderna, muy digitalizada. No, Eh, pero ellos no tampoco, ellos no buscaron, ellos no sé si ellos buscaron llegar a los 70 por medio de la cinematografía o la imagen, sino con la ambientación, tal no, vez. pero que En ese caso. eso va de la mano, porque por ejemplo, a Pero ti en te todo, encanta David Fincher, te encantó Mank. ¿Qué hizo David Fincher en Mank? Te trajo los años 50 ahora y lo hizo ahora y te lo trajo y logró la fotografía y te logró el ambiente, te logró la imagen que tú te sentías que no, tú que no viviste la década de los 50 te lo creíste, pero ¿entiendes? que Entonces ahí no se puede juzgar. él también pudo hacer esa historia sin blanco y negro, o sea, pudo hacer, Exactamente hubiese pero lo mantenido el pudo hacer ambiente, HD pero con el ambiente. exactamente, pero si tú vamos a decir, Fincher hizo Mank a blanco y negro, ¿verdad? Para mantenerte en la época, en el entonces, y lo logró bien, tanto su color, temperatura, ambiente, pero Hablando entonces de aquí te traen a una época y supuestamente te llevan a la época con una coloración que falló, porque ahí es que tenemos que hablar de los fallos. La película, yo técnicamente hablando, la segunda está mucho mejor que la primera, tiene más sustancia, es más entretenida, te envuelve más y te va explicando la película y te deja en expectativa para la tercera entrega, 1666. y que también Pero fallaron en algunos aspectos también la técnicos. película desarrolla más a los personajes, crea más empatía por los personajes, ¿sabes? Los personajes tienen una relación distintas como del primero, se hacen más No, entonces amigos. los chamacos del 78 son más modernos en comportamiento y mentalidad abierta que lo del 94, que lo de 25 años después. Lo de 25 años después sí parecen 80, pero lo del 78 parecen 2000. No, pero ella está buscando la vaina, recuerda la temporada de los A lo hippies, del 78 le faltó fumar fuegos de plátano nada más, pero después, o guate colchón, pero pero los 90 después el es la tipo edad estaba bien. el tiempo de los videojuegos, o sea, están idiotizados los muchachos, por más que 70, 90, 2000 es donde empiezan a idiotizar. Estos tenían pastillas, estos tenían hierba, Droga, estos tenían Finlandia, una carnicería con todas esas mujeres ahí. Finlandia en Imagínate. Ohio. Por Y un cierto, campamento ya, ya ¿verdad? es un campamento más que
más que de adolescente, son jóvenes, es un campamento juvenil, donde son más young adult la mayoría, y la trama se desarrolla más con los líderes del campamento que con los muchachos que ellos están realizando el campamento, aunque se van muchos chamaquitos de ahí también. Otra cosa, un aspecto que lo olvidaron muy mal. Ese campamento era de adolescentes y de niños. Solamente en un campamento en los Estados Unidos, en la década de los 70, ni siquiera ahora, podía haber un campamento sin adultos. Ahí no había adultos, solamente había una sola adulta que era la enfermera que intentó matar al muchacho al principio, que era de que la enfermera. En ese campamento no había adultos, porque en las críticas que he leído en inglés, en Rabbits y estos websites, eso y en Cinema Blend, es una de las cosas que critican. Es imposible que en un campamento de que chicos aislados sin adultos, porque Los ninguno era padres adulto. fueron a soltar a sus hijos ahí para que otro muchacho igual que ellos los atienda. Eso es inaceptable. En ese aspecto ahí fallaron. Eso eso Debieron, me sacó de la experiencia de la película, eso ajá, también eso me hay un afectó. fallo garrafal tremendo, porque en 1994 en los hospitales, en las escuelas, vimos adultos que le dieron, que los mataron también. Pero entonces en un campamento, eso es imposible, ni siquiera hoy en día eso pasa. Todos esos muchachos, pues eran muchachos toditos ahí haciendo y deshaciendo. Entonces la quisieron, subieron el tono, que también eso te baja de la película, no es porque yo sea más serio y no tenga la mentalidad abierta, claro que no, sino que también cansaron tanto con el sexo desmedido, con la cantidad de drogas que habían, pastillas, marihuana, etcétera, en 1978. Entonces, que no es que no había de todo eso, pero como que el tono que tenía no era 1978, De era todas 2000. maneras, para mí las dos son un tollo, pero la segunda es Sí, mejor tollo que te la doy la primera. razón. La segunda es un mejor toy, es un mejor disparar, mucho mejor. Vamos a ver la tercera, que ahora es de época. Vamos a ver el próximo viernes, Fear Street 1666, el inicio de todo, la antología. Vamos a ver cómo funcionará estas películas. En ¿Sabes total, qué? a la número 2 en la escala del 1 al 10, yo le doy un 8.8, algo así. Todavía no llegan al 9, pero está mucho mejor que la primera. Yo también tengo que resaltar las actuaciones de los muchachos. Estuvo muy buena. Sí, eso eh, sí, las caracterizaciones de cada uno de los adolescentes, los jóvenes, estuvo creíble, aceptable. fue, fue muy interesante. Y incluso también la película logró en cierto momento cautivar. En los últimos momentos, en los desenlaces finales, cuando estaba en la persecución de la chica Ciara, que estaba metida que le pusieron el saco en la cabeza de Sí, Jake, en ese momento de persecución, cuando la serpiente también llegó a ellos, o sea, ellos lograron en un momento cautivar. El problema, lo que ellos no lograron fuese el jump scare, la- la- el jump scare, ajá. esa parte donde uno, bueno, de momento ve esto, pasó aquello, ni con el sonido, ni con el drama que se montó, ni con el montaje, ni con la edición, ni con nada. O sea, todo era predecible ya. Y desde que uno ve que ya se llevó a fulano, se va a llevar a fulano, se lo va a llevar todo. Entonces ya uno ve que ellos no tienen ningún tipo de censura, cómo están aniquilándolo a cada uno. O sea, también es entretenido. Me gustó bastante que lo aniquilaran a todo también. Y esperaba que también se aniquilara el mismo también. Lo que yo no veo es esa, al final que ella queda viva después que le entran hachazos también. Hay Sí, muchas cosas a juntas que es eso, la forma que la por eso yo creo que revivieron es película inaceptable, para nadie todos. sobrevive a eso. Es película No, para todos y no hay un reguero justificación ninguna. ¿Sí, Ronnie? un reguero de gente apuñalado con corte aquí en el tendón de Aquiles, con puñaladas en la espalda, y tú lo ves, corriendo, nada más con la ropa manchada, ¿y qué es esto? No, Sí, es ridículo realmente. Me parece que hay muchas ridiculeces
y nosotros le estamos haciendo daño al cine apoyando esa vagabundería. No, porque nosotros no la estamos Danilo le está haciendo apoyando. daño al Nosotros no la cine, estamos apoyando, nosotros la... apoyando a Netflix y con esa ¡Préndele fuego! vagabundería. Pero ¿qué tú estás haciendo? Tú la estás desbaratando, no la estamos apoyando, la estamos desmembrando en mil pedazos. Nosotros estamos siendo más slasher que los mismos cortacabezas que tenía la película. Bueno, mi gente, eso fue Fear Street 1 y 2, 1994 y 1978. Este fue el podcast número 120 de Dímelo a 24 fracciones por segundo. Si estás aquí por primera vez, suscríbete al canal, dale like, comparte el video, haz clic en la campanita para que reciba las notificaciones. Es con ustedes Danilo Arroyo. Emanuel Lo mejor. Peralta, y tengo mucha esperanza en la tercera parte, en 1686. Tengo esperanza en eso. Yo también. Hasta la próxima, mi gente. Nos vemos. Bye.